Buenos días a todos. Antes de comenzar con mi exposición, quiero agradecer a la Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italianas y a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires por la organización de este Congreso de Adili que nos reúne y convoca. Saludo, bueno, a los presentes y a la coordinadora de la mesa panel plenaria, Liliana Swiderski, a las colegas con quienes comparto esta convocatoria sobre arquitectura, arte imaginario, y quiero agradecer muy especialmente a Nora Sforza, que posibilitó mi participación en remoto, haciendo, bueno, que de esta manera se salvaran las distancias y otras dificultades. El título de mi exposición es Observaciones arquitectónicas y representaciones identitarias en relatos de viajeros italianos en Argentina y se divide en 4 partes. La primera tiene como título Premisas. La producción de viajeros italianos, dedicada a rememorar, describir y relatar su experiencia durante el viaje y su estadía en Argentina, es amplia y compleja, con estratificaciones y ramificaciones. Los textos de italianos que escribieron sobre sus viajes en el siglo XIX constituyen un corpus extenso que fue marginado en cuanto los libros de viaje eran considerados paraliteratura o subliteratura. Sin embargo, la riqueza de estos textos reside en su conformación desde múltiples fronteras, en los entrecruzamientos y ambigüedades, en la imbricación de diferentes géneros discursivos, en la inscripción de indicios de una contemporaneidad cuya legibilidad histórica puede estar desdibujada o borrosa desde la actualidad, pero que resultan significativos tanto para explicar procesos sociales e imaginarios culturales como para reconstruir hechos y circunstancias que conforman la microhistoria y la historia desde abajo. Estas escrituras odopóricas, siguiendo el término propuesto por Luigi Monga, dieron continuidad, con transformaciones y declinaciones propias, a diferentes tradiciones escriturales, entre las cuales la del Grand Tour, que concebía al viaje como una experiencia hermenéutica y de formación de una clase dirigente europea, consciente del valor del cosmopolitismo y de la necesidad de superar territorios para alcanzar conocimiento en varias áreas, desde las ciencias naturales, la historia, la filosofía, la política, la literatura, el arte en general. La modernidad era visible en la velocidad de los nuevos medios de transporte, entre los cuales el ferrocarril y las naves, que, por una parte, garantizaban los desplazamientos sin los riesgos que caracterizaban a los viajes medievales de los peregrinos, y, por otra, determinaban la transformación de la escritura que registraba esa cultura material, sus cambios y consecuencias. El viaje no se modelizaba entonces desde lo religioso o lo místico, sino desde un laicismo preocupado por cuestiones políticas, por ejemplo, la situación de los compatriotas más allá de las fronteras nacionales, el progreso de los países, la conservación y transmisión de los sentimientos identitarios, entre otras cuestiones. Había además un interés erudito que comportaba el registro de datos e información siguiendo modelos científicos desde la racionalidad y el espíritu económico-comercial que sustituían las mirabilia del imaginario antiguo y medieval. Los viajeros italianos en Argentina buscaban la diversidad y la novedad, pero también, paradójicamente, Italia, al igual que los viajeros europeos cuando emprendían el Gran Tour, solo que en sus experiencias se trataba de una Italia fuera de Italia, en cuanto espejo necesario en el cual mirarse y proyectarse en la historia, a través de sus posiciones y comparaciones, y en los cuales la inmigración era clave indispensable como fenómeno social y como cifra identitaria. Otra tradición escritural está constituida por Sull'Oceano de Edmondo D'Amicis, novela y libro de viaje testimonio publicado en 1889 que recoge y estiliza su experiencia del viaje desde Génova hasta Buenos Aires, realizado en 1884 a bordo de la nave Nordamérica. Este texto signó la representación de los emigrantes transoceánicos, modelizó el imaginario y se conformó como modelo y referencia estilística y discursiva.
En esta producción odopórica hay constantes que funcionan como núcleos de significación en las representaciones y narraciones del viaje, entre las cuales los espacios y los elementos arquitectónicos resultan decisivos para reflexionar y plantear identidades y alteridades, procesos y fenómenos sociales, reflexiones históricas. Entre los viajeros italianos cuyos textos, publicados a fines del siglo XIX, son significativos porque representan diferentes experiencias de viaje, se abordarán en esta oportunidad Giuseppe Ceppi o Aníbal Latino y Angelo Scalabrini. El siguiente apartado tiene como título Giuseppe Ceppi o Aníbal Latino, el viajero emigrante. Escritor y periodista genovés, nació en 1853 y falleció en 1939, ejerció como secretario de redacción y vicedirector de La Nación y director de la Biblioteca del Congreso Nacional, como consigna Petriela. En 1886, a los 2 años de llegar a Argentina y tras una estadía en España, Chepi publicó en español Tipos y costumbres bonaerenses con el seudónimo de Aníbal Latino, que ya había empezado a usar desde Europa. En este libro, que antecede a la publicación de Sull'Oceano del Mundo de Amichis, hay, sin embargo, una referencia a este libro, y lo cito, anunciado y deseado, que quizás permita modificar en adelante la opinión expresada. Fin de cita. En un primer encuentro ante la ciudad de Buenos Aires con sus calles y plazas, Aníbal Latino no encuentra, y cito, las cosas notables que merezcan una reseña especial. Fin de cita. Se trata entonces de una percepción que no logra reconocer lo diferente y lo novedoso en el espacio urbano y en sus elementos arquitectónicos, sino monotonía y regularidad que pareciera impedirle la organización de la experiencia y, en consecuencia, de la descripción. En contraste con las ciudades europeas, la primera impresión de los viajeros frente a las ciudades americanas, afirma Latino, es desagradable y que tarda en borrarse. La aproximación no es objetiva, sino basada en emociones y comparaciones, especialmente con la ciudad de Turín, por lo que esa, y cito, desfavorable impresión, fin de cita, se explica por, y lo vuelvo a citar, la pequeñez y sencillez de sus edificios, la falta casi completa de pintorescos paisajes, fin de cita. La descripción de la ciudad alterna aspectos sociales y urbanístico-arquitectónicos para circunscribir actividades, grupos sociales, carencias, virtudes del pueblo argentino. Esto le permite señalar contrastes y contradicciones de la sociedad visibles en lo arquitectónico y urbanístico. Por ejemplo, mientras en algunas zonas de la ciudad no hay acceso al agua potable, Latino resalta la vitalidad del comercio. Sin embargo, aun cuando en los edificios, y lo cito, grande es el número de letreros que anuncian el nombre de comerciantes industriales, fin de cita, la escasez de alumbrado no permite que se luzcan y su estructura, por lo tanto, y cito de nuevo al Latino, no se presta además a la preparación a esos magníficos golpes de vista en que tanto se esmeran los negociantes de algunas capitales europeas. Fin de cita. El juicio de Latino es crítico y negativo, pues en su recorrido observa, y cito, a un lado y otro de las calles, las mismas casas, la misma arquitectura, las mismas ofensas a la regla del buen gusto. Fin de cita. Por esto afirma que es necesario, y lo cito, corregir el mal gusto que predomina en la edificación. Hay algunas construcciones, muy pocas, que se salvan de la regla, pero por regla general campea victoriosa la fealdad. Fin de cita. Más adelante señala que en Buenos Aires, y lo cito, ningún estilo predomina, a ningún orden se obedece, sino a un desorden completo. Fin de cita. No obstante este juicio negativo, Latino reconoce en el crecimiento de la ciudad un aspecto positivo en cuanto esto se debe a los inmigrantes, sobre todo italianos, que marcan el progreso y el cosmopolitismo de la ciudad. La descripción de la ciudad es minuciosa, pendular en cuanto la compara con otras ciudades y rica de detalles que permiten reconstruir como crónica la historia de los espacios y de los edificios. En el capítulo dedicado a la Plaza Victoria, después de elogiarla sucintamente desde el punto de vista estético, describe los principales edificios que están a los lados de la plaza.
Es crítico con el edificio del Cabildo porque se encuentra en un estado de conservación precario y porque probablemente no reconoce méritos estéticos al estilo colonial. Así lo presenta. Y cito. El edificio del Cabildo, que ocupa el centro de uno de los lados de la plaza, con su torre y su reloj y sus pórticos, es de los más antiguos de la ciudad. Y a pesar de los arreglos, de las recomposturas, de las pinturas, con que se ha pretendido muchas veces rejuvenecerlo, se huele a la legua su vejez, sin contar que todos los añadidos no han bastado a dar vida o cambiar su innata sencillez. Fin de cita. La desarmonía de los edificios de la Casa de Gobierno y Correos es también objeto de crítica de Latino, pues desentonan por la falta de unidad que revela su construcción, puesto que las ventanas germanas del piso bajo no armonizan con las columnas de estilo del Renacimiento o con las ventanas venecianas y florentinas del primer piso, las cuales, a su vez, forman un extraño contraste con los pesados techos germanos que rematan y cubren los edificios. Fin de cita. Sin mencionar por su nombre al arquitecto Francesco Tamburini, elogia su trabajo en los edificios de la Casa de Gobierno y Correos, que se terminó en 1890, es decir, 4 años después de la publicación de este libro. Describe de este modo la remodelación en curso, y lo cito: un arquitecto inteligente se encargó hace poco de unir lo más armónicamente posible los dos edificios, y ahora que forman uno solo, presentan un golpe de vista, si no grandioso, agradable e imponente, sobre todo para los profanos en el arte arquitectónico. Fin de cita. Su juicio sobre el edificio de la catedral atiende la perspectiva urbanística, por lo que si bien aprecia positivamente las 12 grandes columnas de orden corintio que forman la fachada, como las describe, afirma que no se lucen ni se aprecian si se sube desde el río. La descripción de los otros edificios es negativa hasta el punto de sintetizarlos, augurando que el progreso permita una mejoría. Lo cito. Por el lado izquierdo de la plaza, unos malos y vetustos pórticos ocultan un poco las miradas de los curiosos los detestables edificios que allí se levantan y que es de esperar vayan desapareciendo y cediendo lugar a otros mejores. Fin de cita. Otro capítulo importante de este libro es el dedicado a los conventillos o casas de inquilinato, en el que denuncia, en la descripción de estos edificios, y lo cito, la magnitud del mal y la necesidad del remedio. Fin de cita. La crítica desmonta el mito de la felicidad económica y del progreso social en América de los inmigrantes, al poner en evidencia las, y cito, pésimas y horripilantes condiciones, fin de cita, en que viven los emigrantes. La estructura es descripta arquitectónica y socialmente, estableciendo una comparación con el cuerpo humano y sus enfermedades, a fin de contribuir a su saneamiento, de tal modo que, y lo cito, sucede con las llagas y dolencias sociales lo mismo que con las enfermedades del hombre. Cuanto más se ponen de manifiesto en su asquerosa y repugnante desnudez a los encargados de su curación, más se facilita a estos la aplicación del remedio. Fin de cita. La descripción se apoya, como en otros pasajes del texto, en las comparaciones con espacios urbanos y elementos arquitectónicos de ciudades europeas, considerando en dialéctica el aspecto socioeconómico y cultural de sus habitantes, que son vistos como aves en un gallinero. Según los datos de una estadística, Latino afirma que en Buenos Aires hay unos 2.000 conventillos en los que se alojan unas 60.000 personas, pero en cuanto distingue dos tipos diferentes, considera que este número podría duplicarse. A fin de apelar al lector, se dirige al mismo, le habla, lo acompaña como si lo oyera en una visita a los conventillos, describe los espacios en un presente que pareciera acompañar la oralidad. Esta estrategia busca crear mayor impacto en la denuncia y compromete al intendente en la visita, invitándolo a proveerse, y lo cito, de un pañuelito bien empapado en agua de olor, de un frasquito de agua destilada y de una brocha, y dígnese acompañarme. Fin de cita. La visita por un conventillo está guiada por la descripción del autor y sirve como estrategia discursiva para reforzar la denuncia e impactar en el lector, especialmente al compararlo con un cementerio, y más adelante indicar que la insalubridad de las casas de inclinato aumenta la mortalidad. Y cito: ya estamos delante de un conventillo de primera clase. Entremos. A la derecha del patio, callejón de unas 6 varas de ancho que empieza desde la puerta de entrada y se prolonga hasta la pared posterior,
entre paréntesis, tápese usted las narices con el pañuelo, señor intendente, cierra paréntesis, vemos 14 puertas, más bien pequeñas que grandes, alineadas y a pocas varas unas de otras, dando acceso a otras tantas celdillas o habitaciones un poco más anchas que nichos de cementerios. Fin de cita. La descripción de los conventillos en sus elementos arquitectónicos, en la distribución de los espacios, en los problemas de higiene, además de denunciar la fallida integración de los inmigrantes, concluye afirmando que, y lo cito, las que resultan perjudicadas son la humanidad y la civilización. Además de acusar a las políticas gubernamentales, Chepi denuncia el problema de la vivienda, especialmente en los sectores obreros y más humildes, entre los cuales se encuentran los inmigrantes, debido sobre todo a la especulación y a la usura. El problema habitacional también está presente en el capítulo Buscando casa, en el que relata, en primera persona, las dificultades que tuvo para encontrar una casa e indica la necesidad de una política racional de urbanización, mayores controles de los precios de propiedades y alquileres, lucha contra especulación edilicia en general. La siguiente sección de la presentación tiene como título Angelo Scalabrini y sus notas de viaje en el Río de la Plata. Angelo Scalabrini, que nació en 1851 y falleció en 1917, profesor lombardo de filosofía en el Liceo de Como, inspector y director de escuelas italianas en el extranjero por cuenta del Ministerio de la Pubblica Istruzione, viajó a Argentina entre 1892 y 1893 y publicó en 1894 en Como el libro de viaje Sul Rio della Plata, Impressioni e Notte di Viaggio. Scalabrini reencontró tras 20 años sin verse a su hermano Pietro, profesor de filosofía en la Escuela Normal de Paraná, paleontólogo que había emigrado joven a Argentina y que trabajó con Florentino Meguino promoviendo la creación del Museo Provincial de Paraná y a su vez padre del escritor argentino Raúl Scalabrini Ortiz, cuyo primer nombre era Ángel en honor a su tío paterno. En el libro de Scalabrini hay también referencias al trabajo a favor de los emigrantes llevado adelante por el obispo de Piacenza, Giovanni Battista Scalabrini, hermano mayor de Pietro y Angelo, fundador de la Congregazione dei Missionari di San Carlo Scalabriniani y proclamado santo en octubre de 2022. También menciona en este texto al general Garibaldi, a quien Scalabrini había conocido en Fino Mornasco, en provincia de Como, en su juventud. En Sul Río de la Plata, Impressioni e Note di Viaggio, escrito en la casa del hermano Pietro en Paraná, las descripciones de los espacios y los elementos arquitectónicos que los componen se entrecruzan con las caracterizaciones socioculturales de sus habitantes y con una más amplia situación político-económica. El arribo a Buenos Aires es descrito y narrado desde las emociones que provocó la visión del perfil umano, y lo cito. La parte centrale della città sorge maestosa e dominatrice sull'alta barranca. Un mare magno di case, una selva di comignoli, di torri e di pinacoli, un insieme di cui non si possono afferrare i contorni, ma che ti dà l'impressione della grandezza. Fine cita. Esta vista desde la distancia del panorama urbano se completa con una experiencia desde lo interno, tal como explica en una síntesis que remite elípticamente al flanerismo y que le permite completar el conocimiento de la ciudad y profundizar la experiencia del viaje transoceánico en el espacio urbano. En el capítulo La Regina del Plata sintetiza la historia y realiza un sumario rápido de los edificios y zonas más importantes de Buenos Aires y de Montevideo. De Buenos Aires se centra en el Puerto Madero, che considera, y lo cito, l'opera più grandiosa compiuta a Buenos Aires in questo ventennio. Más adelante dice, un triunfo de la ingeniería argentina es un segno evidente dello spirito del progreso. Fine cita. La mirada sobre la ciudad es en general positiva, aun cuando se distancia del optimismo y de la alta estima que asignan los argentinos, quienes consideran a Buenos Aires, y lo cito, innamorati tanto della loro città da crederla una delle più grandi, più salubri, più belle, più ricche, più civili e chi più ne ha più ne metta del mondo.
Reconoce que en Buenos Aires hay riqueza, lujo, comodidades, pero también critica que falta el sentido artístico en los espacios urbanos y en los elementos arquitectónicos, sobre todo cuando compara con otras obras, edificios artísticos e históricos de Italia pertenecientes al mundo romano, el medioevo y el Renacimiento. La falta del sentido estético, es decir, de la belleza y la armonía, se hace visible en los edificios, y lo cito: case, casine, casone, non palazzi, teatri con pretese architettoniche non ne mancano, ma tutta quella profusione di stucchi di un gusto indiscutibile ti urta i nervi. Los elementos no armoniosos resultan del cosmopolitismo, del crecimiento de la ciudad, de los contrastes y cambios históricos que se evidencian en la variedad de estilos que constituyen, y lo cito, l'insieme più dissonante che io abbia mai visto in una città. Su desplazamiento por la zona del litoral le permite conocer otros espacios urbanos y rurales y construcciones tanto de uso privado como público. Así describe la construcción de ranchos, estancias, casas coloniales según el modelo español y depósitos propios de la actividad agrícola. Presenta el crecimiento urbano como consecuencia del desarrollo económico y cultural y se detiene en la descripción de los silos y de las misiones jesuíticas. En este contexto, explica el aumento de precios de algunas propiedades inmobiliarias, especialmente en la provincia de Santa Fe, tras convertirse en el centro agrícola más importante de Argentina. Y ahora, a manera de cierre y apertura, porque se trata de una investigación mucho más extensa. Las escrituras odopóricas vinculadas con los procesos migratorios constituyen un corpus significativo para reconstruir las experiencias hermenéuticas de los desplazamientos, las transformaciones sociales, los imaginarios colectivos y las representaciones identitarias. La palabra testimonial de los viajeros, puesta en una múltiple frontera lingüística, cultural, discursiva, registra en lo arquitectónico saberes, prácticas y matrices fundacionales de la sociedad. En las descripciones de los espacios y de los elementos arquitectónicos se inscriben las perspectivas ideológicas, las instancias históricas, los autoimagotipos y los heteroimagotipos de los sujetos culturales. Todas estas, en última instancia, cuestiones imprescindibles para comprender las problemáticas identitarias. Muchísimas gracias por la atención.